Cuarto Congreso Internacional de Innovación Social, Humanización de las Ciencias en el Desarrollo Territorial y la Construcción de Paz, llevado a cabo los días 27 y 28 de octubre del año 2022, Auditorio R, Campus La Nubia, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Y para darle cierre a la temática de paz y desarrollo territorial, invitamos a Santiago José Mendoza Imbachi, magíster en Ingeniería de Desarrollo de Productos de la Universidad Autónoma de Occidente, diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos contará de su proyecto Bloco, estufa de leña para mejorar condiciones de vida del escenario doméstico de la cocina en contextos rurales vulnerados por la pobreza. Bueno, muy buena tarde para todos. Pues es un gusto poder interactuar con todos y cada uno de ustedes. Creo que me preceden unos ponentes con un gran bagaje, con unas experiencias y con una sensibilidad hacia lo conceptual y todo lo vivido dentro de ese trabajo que adelantan en diferentes proyectos en los territorios. En ese orden de ideas, pues quisiera sumar a esa experiencia que amablemente socializan aquí, como trabajador de campo, como recolector de café, como ayudante de construcción. ¿Por qué? Porque el proyecto que vamos a ver a continuación, pues es la suma de esas experiencias vinculadas con el territorio. Provengo de un municipio donde ha habido un estigma muy sensible hacia el tema de violencia en el departamento del Cauca, el municipio de Cajibío. Crecí ahí y básicamente las experiencias alrededor del conflicto siempre fueron bastante fuertes. En ese orden de ideas, después de ese trasegar en diferentes oficios dentro de esa formación del campo, llegó a la Universidad Nacional de Colombia, sede de Palmira, en el año 2010, pero con una serie de inquietudes planteadas desde una frontera de estudiar una carrera que de una u otra manera no se relaciona directamente con el campo. Hablamos de diseño industrial y a veces ese contexto nos deja de lado lo que es el territorio, trabajar el campo, entender la dinámica de los cultivos, la siembra y demás. A partir de ello, pues cuando empecé la formación universitaria, siempre surgió esta pregunta, esta inquietud. Lo que planteamos en un momento dado, para el año 2014, el segundo semestre del 2014, con un colega que es con quien hemos desarrollado este proyecto, es cómo desarrollar un proyecto que de verdad tuviese impacto en las comunidades y que hubiese un nivel de apropiación frente a esta intervención en diseño. En ese orden de ideas, concebimos el espacio de intervención visitando una comunidad específica en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, lograr esas interacciones y esas experiencias que nos permitieran nutrir el proceso disciplinar. Ya estábamos a puertas de obtener la titulación, sin embargo, nos faltaba esa sensibilización con el territorio y poder interactuar y plantear una alternativa de solución a una problemática que identificamos y que relacionamos con un contexto tanto local como mundial. ¿Cómo lo enmarcamos desde el ámbito académico? Según la Organización Mundial de la Salud, más de 4 millones de personas mueren al año a causa de enfermedades causadas por la cocción con leña, la cocción ineficiente con leña. En Colombia, más de 1 millón de familias, hablamos de 1.200.000, algunas estadísticas hablan de 1.200.000 familias en nuestro territorio, pues tienen problemas respiratorios asociados a cocción con leña. Es una problemática sensible y dentro de este proceso que nosotros iniciamos en la revisión de literatura, pues no había muchos desarrollos desde diseño industrial propiamente dicho. Desde esa perspectiva empezamos a conectar todo el proceso, uno desde nuestra disciplina de formación, pero más allá desde la sensibilización con el territorio y poder adentrarnos en el contexto de trabajo. Este fue el primer acercamiento que tuvimos en el año 2014 y donde nos encontramos con una problemática real. No son las cifras que podemos encontrar en un estudio, sino el diario vivir de una comunidad. Esta comunidad se denomina La Carbonera
y su nombre parte precisamente de la extracción del carbón vegetal que se da en este corredor, porque básicamente es un corredor entre los ingenios azucareros que hay en el territorio del Valle del Cauca. A partir de ese proceso de sensibilización, hicimos un acercamiento, con el tipo de sistema que utilizaban para elaborar o para generar la cocción de sus alimentos. En ese, digamos, proceso nosotros que encontramos unos sistemas bastante precarios que se construían básicamente a partir de los materiales que tenían las personas a mano, de un conocimiento genérico, muy básico de lo que puede ser una estructura para lograr la cocción. Y finalmente, pues entender que, dados los recursos que cuentan las personas, pues era la respuesta que había en el momento. Ahora, ¿cómo logramos esa articulación desde el contexto, la universidad y el territorio? Nuestro trabajo partió de un concepto básico que plantea la UNESCO, que es la inclusión, donde habla de la diversidad de las personas, de las comunidades, de los territorios como una oportunidad para consolidar y transformar de manera positiva ese espacio. Desde, digamos, esa concepción, nosotros ¿qué empezamos a revisar? 1, nuestra disciplina de diseño industrial. 2, el conocimiento y tradición oral de las personas. Y finalmente, entender las tecnologías endógenas, los materiales propios del territorio para lograr una configuración que denominaremos bloco, que será un producto. En ese orden de ideas, ¿cuál fue, digamos, uno de los mayores retos? Desprenderse un poco del contexto académico, entendiendo que vamos a hacer hicimos una intervención con las personas, hablando en un mismo lenguaje. Ya el profesor Castaño hablaba de el empoderamiento de las comunidades y en ese orden de ideas lograr la empatía con cada una de las personas para tener un desarrollo integral, no una solución impuesta, no solamente, digamos, un producto que responde a un proceso de proselitismo político o demás, sino una solución que de verdad partiera de las necesidades del contexto. ¿Cuáles fueron nuestras fases del proceso desde este primer acercamiento? Un proceso de inmersión que fue el más largo, entendiendo que debíamos conocer las experiencias, ponernos en los zapatos de las personas precisamente para lograr una definición de lo que podía ser el producto o el proyecto. Después una fase de concepción articulada precisamente con la comunidad y finalmente una etapa de validación. Les estoy hablando del año 2014, estamos en el año 2022 y aún validamos lo que es nuestro desarrollo de producto. ¿Por qué? Porque hay condiciones de los diferentes escenarios donde hemos llegado a hacer la intervención que precisamente retroalimentan nuestro desarrollo. Aquí lo que hicimos fue establecer ese diálogo más allá de definir una encuesta o un instrumento donde básicamente generábamos unas preguntas. Se estableció un diálogo con las personas a partir de todo el conjunto de vivencias, todo lo que ellos habían construido desde, digamos, la llegada al territorio, desde, digamos, su interacción diaria con el proceso de cocción con leña. Conocer el tipo de madera que van a utilizar para la cocción, por qué se preparan los alimentos, cuál es el orden, el tipo de recipientes que van a utilizar y demás. Con base en ello, ¿qué hicimos desde nuestra formación disciplinar? Una generación de alternativas. Aquí en la imagen, pues encontramos básicamente un registro con mi colega donde hacemos todo el proceso de exploración. ¿Para qué? Para definir un proceso productivo que permitiera ser escalable con base en los conocimientos y los materiales que podíamos encontrar y pudiésemos replicar no solamente en la zona de intervención, sino en diferentes escenarios y demás. Nuestra propuesta, esto fue lo que configuramos en primera instancia como estudiantes de un pregrado patrocinados por nuestros familiares, donde básicamente hacíamos una configuración utilizando ferrocemento, una serie de bloques o módulos con unas perforaciones laterales que permitían básicamente el secado de la leña. ¿Cómo lo detectamos? Interactuando con las personas, compartiendo esos espacios,
nos dimos cuenta que al finalizar el proceso de cocción, la gente en temporada de invierno, como en este momento nos encontramos, suele ubicar la leña para la cocción del día siguiente en la parte superior, aprovechando la temperatura que todavía se conserva después de la jornada del día a día. Con base en ello, lo que hicimos fue proyectar un molde que nos permitiera generar un bloque que tuviera unas cavidades en la sección lateral para facilitar esa actividad, esa labor. Sumado a ello, una base para la recolección de cenizas y que cada uno de estos bloques pues, se pudiese instalar sin ningún tipo de herraje o equipo especializado. Este fue uno de los mayores retos, entendiendo que cuando se instala un sistema de este tipo, en las viviendas casi que se hace una intervención civil. Se construye la hornilla, fogón, ¿sí?, a partir de materiales que van a quedar fijos y toda la vivienda básicamente se configura a partir de la cocina. En ese orden de ideas, lo que nosotros buscábamos era lograr una configuración que permitiese movilizar nuestro producto. ¿Para qué? Para que en la medida en que las personas hicieran la adecuación de su vivienda, pudiese también generarse cambios dentro del espacio de la cocina. El proyecto finalizó en el 2015 como proyecto académico y en el 2016 logramos presentar esta iniciativa en una convocatoria patrocinada por History Channel en el 2016. Participamos con alrededor de 5.000, poco más de 5.000 proyectos de toda Latinoamérica y con nuestro proyecto de grado, pues obtuvimos el segundo lugar. Mi colega, quien representó en ese momento, digamos, la presentación del proyecto, pues muy emocionado el día de la gala. ¿Para qué? Para ratificar que el proceso que habíamos articulado desde un escenario totalmente académico podía tener una viabilidad desde lo financiero. ¿Por qué? Porque con este reconocimiento pues también vino un estímulo económico que nos permitió seguir trabajando en la propuesta. Es decir, lo que habíamos concebido como un proyecto de grado con una alta sensibilidad hacia el territorio, pues no quedó solamente en un documento escrito, sino que precisamente permitió una serie de experiencias que han permitido escalar en gran medida este proyecto. ¿A qué llegamos en el 2022? Básicamente a una configuración o una versión que nosotros denominamos Bloco 2.0, y viene de este nombre, Bloco, porque en portugués, ¿sí?, básicamente los bloques se denominan blocos, configuraciones que puedo alinear. Pensamos en una estructura mucho más robusta, entendiendo las necesidades del contexto. ¿Por qué? Porque cuando teníamos nuestra versión 1.0, pues era un presupuesto de estudiantes, un presupuesto donde de repente teníamos que limitarnos con base en los procesos que conocíamos y básicamente ese recurso económico. Aquí lo que logramos es una configuración muchísimo más robusta, manteniendo el principio de la cavidad para el secado de la leña. Este sistema, como ustedes pueden revisar y verificar aquí en pantalla, básicamente se estructura de un conjunto de bloques que se alinean una zona de caja de fuegos para la ubicación de la caja de leña, la leña para la combustión, la placa de cocción y la chimenea. Cada uno de estos elementos se encaja, no necesita, digamos, un herramental o, digamos, material especializado para su instalación. ¿Por qué lo concebimos en primera instancia como un bloque de cemento? Entendiendo el conocimiento que tienen las personas con este material. Cuando hicimos ese proceso de inmersión, nos dimos cuenta que las personas sabían la lógica constructiva con el cemento. Lo que empezamos a organizar fue la concepción de un molde que nos permitiera replicar el proceso y de esa manera escalarlo. ¿A dónde nos ha llevado la iniciativa?
Uno, a pensar en términos de un producto, no de un proyecto solamente. Hoy en día, o en Colombia, lo que ha pasado con la instalación de estufas eficientes de leña y demás, se asocia con proyectos y con unos proveedores específicos que ya están, digamos, demarcados en el contexto nacional. Cuando presentamos nuestra iniciativa en el 2016, apenas estaba formalizando la redacción de una norma técnica que permitiese regular este tipo de desarrollos. A la fecha, existe la norma ICONTEX 6358 que empieza todo el proceso de normalización y organización de, digamos, el producto. ¿Qué es lo que nosotros concebimos con las comunidades? Básicamente, un sistema modular donde entregamos unas herramientas básicas posterior, digamos, al proceso de capacitación para que las personas puedan organizar y hacer uso del producto. ¿Dónde empezamos a trabajar? Para el 2019, con el Programa Mundial de Alimentos de la seccional Valle del Cauca, articulamos esta iniciativa para llevarla a una zona que fue, digamos, azotada por el bloque Calima, bloque paramilitar, en el departamento del Valle del Cauca, y donde precisamente hacen uso de la cocción con leña para preparar sus alimentos. El proceso que articulamos básicamente fue la fabricación de este producto con la comunidad. Llevamos el molde, llevamos digamos, todo el tema de manuales de uso para poder capacitar a las personas. Como pueden darse cuenta, en el registro el proceso se hizo de manera conjunta, asociada, entendiendo que nos sensibilizábamos con una problemática del territorio, entendíamos la dinámica del proceso y finalmente compartir experiencias. ¿Para qué? Para lograr un desarrollo que finalmente pues beneficia a las mismas personas. La construcción partió del uso de elementos básicos para tomar medida de los materiales, arena, cemento y agua, de tal manera que la persona pudiese seguir el conjunto de lineamientos para lograr el producto final. Esta, digamos, es una foto muy diciente en la medida en que después del proceso de fabricación vamos a la zona para instalar nuestro producto con la familia beneficiaria y una de las niñas de la familia básicamente identificó el producto como un elemento para jugar antes de ponerlo en uso, ¿sí? Con todas las condiciones de temperatura y demás, y creo que ha sido de las experiencias más gratificantes porque fue afrontar muchas dificultades, un territorio con deficiencias en términos de fluido eléctrico, en términos de condiciones de agua potable, de alcantarillado y demás, y poder, digamos, implementar este tipo de soluciones que, si bien son una parte de lo que puede llegar a impactar en el territorio, pues es la solución que nosotros desde lo disciplinar empezamos a construir. Y finalmente, ¿sí?, una de las familias beneficiarias con nuestro producto ya instalado, con unas condiciones que de una u otra manera pues mejoran ese ambiente doméstico, donde de repente las soluciones que encontramos en el mercado pueden superar lo que está proyectado en su presupuesto diario y que pues esperamos y tenemos la plena convicción de seguir escalando este tipo de iniciativas a diferentes latitudes del territorio nacional. Eso es básicamente lo que quería compartirles a todos ustedes, algo de lo que nosotros hemos trabajado, de enlaces de interés y que espero ustedes puedan consultar de manera posterior. Muchísimas gracias. Cuarto Congreso Internacional de Innovación Social, Humanización de las Ciencias en el Desarrollo Territorial y la Construcción de Paz, llevado a cabo los días 27 y 28 de octubre del año 2022, Auditorio R, Campus La Nubia, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.